Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Bueno, antes de empezar, comentaros un poco este cambio, ¿no? de última hora. Lo primero es pediros disculpas por el cambio de la hora de la sesión. Eh, ha sido algo de última hora, ha sido debido a una situación personal de Carlos Rodríguez, que nos va a acompañar en la sesión. Ha habido un imprevisto familiar por parte de Carlos y nos veíamos forzados a mover la sesión. Como no queríamos posponer tampoco la sesión por una cuestión de necesidad, en definitiva, para todos vosotros, pues bueno, la solución ha sido hacer este adelanto de hora. ¿Vale? No, como bien sabéis, no nos ha pasado este tipo de cosas, pero bueno, ha surgido y lo hemos solventado de esta forma. Así que, de nuevo, pediros disculpas por los inconvenientes y por los cambios de agenda que os haya podido ocasionar este cambio de hora. Como siempre, agradeceros el interés, el haberos conectado hoy, sobre todo también alineado con este cambio de agenda. Y el objetivo de la sesión, como bien sabéis, yo creo que prácticamente todos ya, o bien conmigo, o bien con Juan Antonio, o bien con nuestro compañero Javier, pues os han ido trasladando un poco el objetivo de la sesión, y ya lo pusimos en antecedentes en el último webinar, ¿no? Que ya comentamos que esta sesión iba enfocada a, en definitiva, garantizar que todos vuestros clientes pues, pueden llegar a tiempo a la entrada obligatoria del 1 de enero, ¿no? Hasta ahora os hemos ido apoyando en prácticamente muchos o casi todos en las primeras implantaciones de Verifactu, pero bueno, por una cuestión de disponibilidad y como bien entenderéis, pues no podemos llegar a abordar todas las implantaciones de todos los clientes, de todos los que estáis aquí, ¿no? Entonces, el objetivo de la sesión es que podáis aprender el paso a paso de la configuración de Quisan Verifactu. Vamos a verlo sobre un entorno cloud. Vamos a daros también las indicaciones para versiones Navi y on-prem. Comentaros que la sesión se está grabando, que os compartiremos el clip para que lo tengáis después de material interno también y para que podáis consultar, que también os enviaremos ahora la documentación complementaria que ahora os adelanto, y que vamos a aprovechar también la sesión de hoy para cualquier duda, pregunta, podéis ir lanzándola en el chat de Teams. Y hoy la sesión es un poquito más larga de lo habitual, está prevista en una duración de 1 hora y media, sobre todo para prever muchas de las consultas que pueden surgir y que han surgido hasta el momento, pues ahora que tenemos también aquí a Carlos en esta sesión, pues que podáis aprovechar y podáis lanzarlas, ¿vale? En la duración prevista, como decíamos, la hemos ampliado y será 1 hora y media. Entonces, antes de empezar como tal, recordaros, también lo volveré a recordar antes de terminar, que todo lo que es el paso a paso de la instalación, configuración, guías de uso, apartados de extensibilidad, está en nuestra documentación online de docs.inocubit.com, que ahora también os dejará mi compañera Irene, que está en recámara del equipo de marketing, en el asistente de Teams para que lo podáis guardar. ¿Vale? Es un poco la documentación que va a complementar la sesión de hoy. Y también recordaros que posteriormente a las puestas en marcha que vayáis teniendo, que tenéis en la plataforma de soporte, ¿vale? Tenéis aquí el link que también ahora os compartimos en el chat de Teams para que podáis seguir los pasos de registro. Hay que rellenar inicialmente un formulario que a veces genera dudas. Tenéis que rellenar inicialmente un formulario y posteriormente os llegará una activación del usuario, ¿vale? Para que podáis acceder a la plataforma de gira de soporte. Y que adicionalmente al soporte estándar, como bien sabéis, también tenemos este soporte premium, que en definitiva pues se reducen los tiempos de respuesta, hay una serie de bolsas de horas disponibles para vosotros o para el cliente, para consumo durante el periodo de suscripción anual, y que es totalmente opcional y que da ese menor tiempo de respuesta y ese valor añadido. Entonces, sin más demora, vamos a empezar con la sesión. Así que a partir de aquí ya cedo testigo a mi compañero Carlos, y recordaros que eso, que podéis ir lanzando cuestiones en el chat y al finalizar las tratamos. Carlos, cuando quieras, todo tuyo. Gracias, Juan.
Lo primero que vamos a ver en esta sesión va a ser cómo desde InnoQubit hacemos las implantaciones de la solución IQSign Verifactu en un entorno SaaS. Al final de la sesión vamos a ver qué diferencias hay entre implantar en un entorno SaaS y en un entorno BC On-Prem o en un entorno NAV. ¿Cómo lo hacemos desde InnoQubit? Normalmente, cuando hacemos una implantación, solemos hacer dos sesiones. Una reunión previa de kickoff, en la que se realizan una serie de acciones que vienen a ser explicar la normativa Verifactu, muy brevemente, sobre todo si el cliente no la conoce. Explicar también en qué consiste nuestra solución para que cumpla con esa normativa Verifactu. Luego hay una serie de requisitos que les explicamos, que vienen a ser principalmente que dispongan de un certificado digital por cada una de las empresas que tengan que utilizar la solución. ¿Por qué esto? Porque nuestra solución lo que exige es que el mismo emisor de la factura sea el que firme la factura. Entendemos que en la información de empresa vamos a tener el NIF correcto de la empresa, con lo cual el certificado que se utilice debe también estar asociado a esa empresa, aunque sea un certificado de representación. Vamos a necesitar que ese certificado esté en formato físico en PFX o P12, que es el certificado que utilizáis para instalar en vuestro equipo. Algunos nos han preguntado, ¿este certificado puede ser el mismo del SI? Exactamente, puede ser el mismo. Nosotros lo necesitamos en un entorno, en un formato físico, porque ese certificado se sube a nuestra plataforma desde donde se hace la firma. Además de esto, les preguntamos siempre a los clientes en qué entorno se quiere configurar. ¿Esto por qué? Verifactu tiene un entorno de pruebas y tiene un entorno de producción. Si vosotros consideráis oportuno realizar una serie de pruebas antes de pasar a producción, nosotros también disponemos de un entorno de pruebas. Lo ideal en este caso es que si un cliente quiere instalar un entorno de pruebas, ellos mismos tengan un entorno de pruebas que no sea desde el de producción, que utilice nuestro entorno de pruebas. Si directamente se quiere instalar en producción, pues desde su entorno de producción se instalaría en producción, estaríais también registrados en nuestro entorno de producción y con esto ya podríais presentar perfectamente las facturas en Verifactu. Una vez sabido esto, el siguiente paso que solemos hacer ya es instalar la solución en el entorno que nosotros hayamos decidido. Después de instalar la solución, vamos a poder registrar el usuario en dicho entorno y a partir de ahí se hace ya la configuración general. Esto se suele hacer en la primera sesión esa de kickoff. Es un proceso dentro de lo que cabe rápido y se puede realizar todo ahí. Si además de eso, que suele durar 1 hora, da tiempo a hacer algo más, pues se puede llegar a hacer. Aquí en esta sesión, ¿quién suele estar? Pues en este caso, cuando hacemos las implantaciones nosotros, está el partner y está alguien del cliente para que sepa las necesidades, ¿no? Requisitos, como hemos dicho. En la segunda sesión, ¿qué es lo que se hace? Se revisa la configuración y se hace ya el ciclo completo de la solución, explicando las distintas casuísticas que nos podemos encontrar. A partir de ahí, dejamos ya la solución implantada, bien en el entorno de pruebas o de producción, como hemos dicho, y pasado un tiempo, pues os decimos que tenéis el canal de soporte, como bien ha dicho Juan, para cualquier tipo de incidencia. Dicho esto, lo que vamos a hacer es, vamos a ver como si fuese la primera parte y la segunda parte de la implantación aquí en un entorno SaaS. Lo primero de todo, una vez explicado, lo que vamos a hacer es cómo instalar la solución. La instalación de la solución la hacemos desde Extension Management accediendo a Galería de App Source. Aquí podemos buscar nuestra solución, que es IQSign Verifactu, cuando lo escriba bien. Como yo la tengo instalada, pues ya no me aparece para instalar, pero desde aquí mismo la podríais instalar. Una vez está instalada la solución, vamos a tener la solución en nuestra lista de extensiones. Si yo busco por IN, las soluciones que se van a instalar son estas dos. IQ Library es la solución que conecta con nuestro portal. IQSign Factura es la propia solución. Además de esto, nosotros lo que hemos hecho también es crear un conjunto de permisos para aquellos usuarios que no sean super. Ese conjunto de permisos que habría que asignar a los distintos usuarios
serían los que ahora voy a seleccionar, que serían EQLibrary y EQSendVerifactu. Una vez hecho esto, lo que solemos recomendar en este caso es, antes de acceder al área de trabajo, que es donde yo estoy, es ir al asistente de instalación. ¿Por qué? Desde el asistente de instalación en esta versión SaaS nosotros podemos podemos registrar el usuario en nuestro portal. No es necesario que lo hagamos desde el propio portal, como sí que se necesita en otras versiones, con lo cual lo hacemos desde aquí. Yo lo que voy a abrir es la configuración asistida y nosotros tenemos una entrada de configurar EQSendVerifactu. Lo importante, si nosotros hemos decidido instalarla en un entorno de pruebas, hay que asegurarse de que el entorno de SaaS también es un entorno sandbox. Tenemos que activar el entorno de pruebas. Aquí tenemos unos links también de ayuda. Una vez activado el entorno de pruebas, nosotros no vamos a tener un identificador de cliente. Este identificador de cliente se va a crear cuando registremos el usuario en el portal. Para que veáis también cómo se registraría, si no tenemos indicado el identificador de cliente, nosotros tenemos la opción de registrar usuario. Aquí importante, requerimos que sea un email corporativo, por lo menos identificativo de la empresa. Hay que rellenar todos los campos y la contraseña debe tener mayúsculas, minúsculas, algún carácter, algún símbolo, algún número, algún símbolo y un mínimo de 8 caracteres. Si no, es posible que os dé algún tipo de error. Por último, hay que aceptar el licenciamiento de soluciones y al darle a aceptar, el sistema va a registrar un usuario y automáticamente va a poner el identificador de cliente. Esto será el primer paso para luego poder hacer el resto de acciones. Además de esto, tenemos que hacer la carga de códigos. La carga de códigos lo que hace es actualizar los códigos Verifactu que luego vamos a asociar a distintas entidades del sistema. En el siguiente paso ya empezamos con la configuración. Lo normal es que Verifactu no esté activo, y esto lo comentaremos después, hasta que no esté todo configurado. Con lo cual, nosotros recomendamos que se ponga mostrar mensajes en el proceso y que se seleccione la versión actual de Verifactu, que es uno de los códigos Verifactu que nosotros hemos cargado previamente. La URL API es la URL de nuestro servicio API. En este caso es una URL que se gestiona de forma automática y es la referida al entorno de pruebas. En caso de que fuese producción, es lo mismo que hemos hecho, pero sin marcar a la parte de producción. Vamos a seguir. Desde aquí vamos a poder ver que son los códigos Verifactu. Son los códigos, como os he dicho, que acepta el formato Verifactu y que nosotros vamos a asociar a nuestras entidades. Como ejemplo, tenemos la tipología L1, que es el tipo de impuesto, tipología L2, que es el tipo de factura. Como veréis, hay más códigos. Además de esto, también recomendamos o bien desde el asistente o, como veréis después, desde la configuración, realizar la configuración de los grupos de IVA. Vamos a verlo desde aquí. A tener en cuenta que esta configuración se debe rellenar únicamente si se va a utilizar en facturas o abonos de venta, o si hay alguna que se utilice tanto para ventas como para compras. Verifactu solo se tiene en cuenta las facturas emitidas. ¿Cómo configuramos? Vamos a ver un ejemplo de tres casuísticas que se pueden dar. Sería el IVA, por ejemplo, normal, en el cual nosotros tenemos una serie de campos: tipo de impuesto, clave de impuesto, operación sujeta, causa de exención y retención Verifactu. Lo primero que debemos indicar es el tipo de impuesto, y es el tipo de impuesto al que nosotros estamos acogidos como empresa. Si estamos en Península seríamos IVA, pues si estuviésemos en Ceuta Melilla, pues si estuviésemos en Canarias u otros. Una vez indicado este, vamos a indicar la clave de impuesto, que es la operación hacia quién va, ¿no? Pues si es una operación también de Península, sería operación de régimen general, exportación. Si trabajásemos con alguien si nuestro cliente estuviese en Canarias, pues tendríamos aquí operación sujeta a IPSI o IGIC. Una vez indicado la clave de impuesto, pues hay que indicar si es una operación sujeta o no sujeta. En el caso de sujeta, tenemos la opción de sujeta y no exenta sin inversión del sujeto pasivo o con inversión del sujeto pasivo. Entonces, en este caso es S1 y aquí acabaríamos la configuración. Para el caso de una que sea no sujeta, como por ejemplo esta, la forma de configurarla sería
los dos primeros campos lo mismo, seguimos estando en IVA, la operación es de régimen general, pero en este caso la operación es no sujeta. Si fuese por reglas de localización para el caso de exportaciones o en otro caso pues sería N1. Otra casuística que se nos puede dar sería cuando es, por ejemplo, IVA exento, que sería esta de aquí. En el IVA exento nosotros configuramos también los dos mismos campos y como aquí no tenemos la opción de exenta, que nos dice solo no sujeta o sujeta y exenta, aquí hay otro campo y hay que indicar la causa de exención. Si conocemos cuál es el artículo, lo ponemos y si no, pues puede ser exenta por otros. Estos tres casos serían los habituales. Lo único que vosotros tenéis que saber es al régimen al que estamos acogidos y la clave de impuesto. Hay se puede decir, un caso más excepcional que es para cuando hay retenciones en facturas de venta. Si hay retenciones en facturas de venta, Verifactu no quiere que le presentemos las retenciones. Como ejemplo, yo tengo una factura de 100 con una retención de 20. En mi sistema puede que la factura se registre con 80, pero Verifactu dice que quiere ver 100. Entonces, en ese caso, ¿qué hemos hecho? Para aquellos que no tengáis ninguna adaptación para retenciones, que lo que hagáis sea generar líneas negativas en la factura como retención, lo que hemos hecho o lo que nosotros pretendemos es que dupliquéis, que podáis duplicar, por ejemplo, una configuración de IVA no sujeto y que le indiquéis que es retención Verifactu. En este caso, la forma de hacerlo sería, pues si es no sujeto, marcando como retención. De esta forma, las líneas de retención, esas negativas, en Verifactu no se presentarían. Una vez esto lo tenemos ya configurado, estamos ya en disposición de poder finalizar el asistente y revisar qué es lo que hemos hecho en la configuración. Aquí sí que vendríamos al área de trabajo de Verifactu. Yo ya estoy dentro del área, pero que sepáis que tenemos aquí IQSIGN Verifactu como área de trabajo. ¿Qué es lo que vemos en este área de trabajo? Tenemos una serie de menús, tenemos también una serie de acciones y tenemos una serie de contadores. Lo que hemos hecho en el asistente siempre lo vamos a poder hacer desde la configuración IQ Library, donde vamos a indicar el cliente, y la configuración IQSIGN Verifactu, que como podéis ver tenemos aquí también los datos que hemos ido rellenando. Cosas a tener en cuenta, como hemos dicho. Además de la configuración de los grupos de IVA, los países y regiones. Aquellos países que estén asociados a clientes deben tener código ISO indicado, porque es uno de los campos que utilizamos y Verifactu exige que sea un código ISO. Si no estuviese indicado, pues lo indicáis y listo. Más cosas a tener en cuenta, los números de serie. Puede darse el caso de que tengáis facturas o números de serie de facturas que no dan presentarse a Verifactu. Como ejemplo, que utilicéis facturas para hacer movimiento de stock por el motivo que sea. Esas facturas no se deberían presentar. Nosotros tenemos la opción de excluir del proceso Verifactu. Si no es el caso, pues nos olvidamos. Una vez tenemos esta configuración ya hecha, lo que nos falta es el certificado. El certificado, como os decía, tiene que estar en formato PFX. Nosotros lo gestionamos desde nuestro propio portal y desde aquí tenemos la opción de añadir, actualizar desde el portal, eliminar. Si nosotros hemos subido un certificado y este certificado ya ha caducado, pues podemos eliminar este y añadir uno nuevo. Y listo. Una vez lo tengamos añadido, indicamos la contraseña que se guarda de forma segura dentro de Business Central. Recalco también lo de información de empresa que os había comentado, que ese certificado debería estar asociado al NIF de la empresa. Es una de las cosas que Verifactu también controla. Y dicho esto, una vez lo tenemos todo, para que vaya todo en marcha, lo que haríamos sería activar la funcionalidad. Aquí hago un pequeño paréntesis y todo esto que hemos hecho lo estamos haciendo en un entorno de pruebas. Si vosotros ya quisieseis hacer también en producción, pero no dejarlo operativo, se podría llegar a realizar toda esta configuración sin llegar a activar la funcionalidad. De hecho, recomendamos que esto se pueda hacer y si el día 1 de enero vais a poder empezar ya a trabajar en producción, el día 1 de enero configuramos, activamos la funcionalidad y a partir de ahí las facturas ya se presentarán. Bien,
Ya tenemos la configuración hecha. En esa primera sesión de kickoff solemos llegar hasta aquí. Hemos ido un poco más rápido de lo normal, pero llegamos hasta aquí. Ahora empieza la segunda sesión, que sería el ciclo completo de cómo se utiliza la solución. Entonces, para ello, directamente vamos a ir a facturas de venta y vamos a crear una factura de venta. Voy a utilizar un cliente que ya tengo configurado. Vamos a poner la fecha de hoy. ¿Y qué es lo que nosotros hemos añadido? Voy a cambiar también la fecha. Vamos a poner una línea de facturación. Esta línea ya tiene la combinación de IVA que nosotros hemos configurado para Verifactu. Y lo que tenemos es IQSIGN Verifactu. En IQSIGN Verifactu tenemos estos campos. Ahora mismo nos han rellenado porque no he activado la funcionalidad. En el momento que yo activo la funcionalidad, esos campos ya se van a rellenar. Entonces, vuelvo de nuevo a la factura. Voy a validar el cliente. A ver si así no lo ha cargado. Y ahora sí. ¿Qué son estos campos? Tipo factura. Esto es uno de los códigos Verifactu. Nos está diciendo el tipo de factura. Nosotros por defecto siempre vamos a poner que la factura es F1. Y para el caso de simplificadas, le vamos a decir que no son simplificadas. Estos campos que vienen por defecto, si el cliente tiene una casuística distinta, por ejemplo, que sea un cliente web, que sean siempre facturas simplificadas, a nivel de cliente también aparecen los mismos campos. Y yo podría venir aquí al cliente y decirle cuál sería el tipo de factura y si es simplificada. Van a prevalecer siempre los del cliente. En caso de no estar los del cliente, pues se pondrían los que hay por defecto F1 y N. Y aquí hay uno de los cambios que hemos notificado esta mañana, que es el tema de las facturas rectificadas. Para este caso no lo vamos a informar, veremos después cómo aplicarlas. Ya estaríamos en disposición de poder registrar la factura. Yo voy a hacer el registro de la factura y lo que hace el sistema es, bueno, aparte de generarme ya la factura registrada, donde yo también voy a poder tener la información previa, yo tengo la opción de ir al documento Verifactu. En este caso, al ser una empresa de demostración, no se genera directamente, pero una empresa normal, en el momento que se registre ya se va a generar el documento Verifactu que vamos a ver ahora qué contiene. Yo voy a generarlo desde aquí y ahora accederé al documento Verifactu. Este documento Verifactu, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene una sección general que tiene información del cliente, del número de la factura, pues el tipo de factura, los importes. En el caso de que fuese rectificativa, tendríamos información de la rectificación. Tenemos también en la sección emisión los datos del emisor, que serían sacados de información empresa. Luego tenemos la sección líneas. La sección líneas únicamente nos sirve para calcular el detalle de impuesto. Y como podéis ver, no hay ni conceptos ni nada, son solo los importes. En el caso de que tuviésemos varias líneas con la misma configuración, aquí tendríamos la agrupación. Y lo que se presenta en Verifactu justamente es la agrupación. Además de eso, tenemos una sección plataforma en la que vamos a ver qué ha pasado con esa factura cuando ya se ha presentado. Lo que hemos hecho es, hemos generado el documento Verifactu, ese documento Verifactu ha generado una versión, que es la que se presenta, y Verifactu nos ha dicho que está en estado de éxito. En el QR podemos comprobar que se ha presentado correctamente. El QR es esta propia URL. Y esto nos está diciendo que es el entorno de pruebas, que está la sede de preproducción, y nos dice que la factura está encontrada. El QR se monta con el NIF del expedidor, el número de factura, que es la combinación del número de serie y el número de factura, fecha e importe. Este QR, que lo tenemos aquí en el documento Verifactu, es el que luego vais a poder llevar a el formato de impresión. Para que lo podáis ver, nosotros desde aquí también tenemos acceso al documento, que sería la propia factura de venta, y hemos extendido el informe estándar y hemos hecho un diseño en Word. En este caso voy a utilizar es extendiendo y desde aquí generando el diseño, nosotros vamos a poder modificarlo. También para que más o menos os quede claro,
desde este diseño yo puedo hacer actualizar, exportar diseño. Al abrir este diseño, a ver si me lo abre, aquí. Yo podría, en la vista de programador, en este caso, yo aquí, por ejemplo, podría decirle cuál es el informe y aquí me aparece un nuevo campo que yo puedo añadir como imagen. Guardaría y ya tendría el diseño. Esto mismo que estoy haciendo, pues esto yo, por ejemplo, ya lo he hecho aquí en el test 3. Si yo hago la vista previa, aquí me debería aparecer, ahora cuando cargue me debería aparecer el QR en la posición que yo le he indicado. Esto son cosas del directo, ¿eh? Tendríamos aquí el QR. Entonces hay la forma de poder imprimirlo de forma sencilla. Si utilizáis un informe que es personalizado en rango 50.000, pues ahí sí que tendríais que extenderlo vosotros. Y la forma de extenderlo sería, dentro de lo que cabe, simple. ¿Por qué? Porque este documento Verifactu tienes un campo Mediaset, tienes el tipo y tienes el número de factura. Esto, como hemos visto, sería el caso de éxito. Como podéis ver, tenemos aquí éxito. ¿Qué ocurre? Que no todos los casos son éxito. Pueden haber presentaciones que tengan algún tipo de error. Lo que vamos a ver es cómo presentar una que tiene un error y cómo corregir ese error. Entonces, sabemos que hay un error que tenemos localizado, entonces vamos a provocar ese error para que veáis cómo corregirlo. Vuelvo a crear una factura, le vuelvo a poner la misma información. La diferencia es que voy a poner como fecha de envío una fecha posterior, por ejemplo la del día 13. Esto es algo que se podría llegar a dar, en el sistema se permite, pero Verifactu no lo acaba de considerar. Entonces así nos vale para saber cómo corregirlo. Una vez lo registro, directamente voy a ir a la factura registrada y en Verifactu pues genero el documento y accedo al documento. Tenemos el documento y la diferencia es que ahora tengo un estado de plataforma error. Si yo compruebo la URL, voy a ver que no está encontrada. ¿Por qué no está encontrada? Porque tengo un error. ¿Cómo puedo saber qué error es? Me puedo ir a relacionado, ir a advertencias. Y aquí en advertencias me va a decir el mensaje. Pues en este caso, que solo se permite que la fecha de expedición de la factura sea anterior a la fecha de operación, si se cumplen los detalles que indica aquí el mensaje. Como yo sé que esto es porque la fecha de operación es posterior, tengo dos opciones. O esperarme a mañana para volver a presentarla, o, como no me voy a esperar a mañana, yo voy a modificar este campo, le voy a poner la fecha de hoy. Una vez hecho ya la modificación, aún no se ha presentado. Yo tengo que hacer la acción de volver a presentar. ¿Cómo? Con una acción que es actualizar. Cuando yo le doy a actualizar, lo que va a hacer el sistema es va a generar otra versión. Tenemos la versión de enviar y la de actualizar, y esa otra versión ahora nos dice que está en un control de flujo, es algo que quería ver después, pero voy a aprovechar ya también y lo cuento, ¿no? ¿Qué es esto del control de flujo? Si yo ahora compruebo, justamente me está diciendo que ya está encontrada porque se ha procesado cuando debería. Entonces, de todas formas, voy a hacer igualmente el ejemplo del control de flujo. De momento voy a actualizar este proceso para comprobar que está en estado éxito. Es decir, he hecho una corrección y ya se ha corregido la factura, que esto es lo que pretendía. Hay otro caso que es ese de control de flujo. Entonces, para que veáis esto del control de flujo que es yo voy a generar dos facturas seguidas. Vamos a ver el proceso y luego os explicaré en qué consiste eso del control de flujo. Entonces, preparo las dos facturas. Aquí le pongo la fecha de hoy. La fecha, esta le dejo la misma. Vale.
y esta la voy a registrar, aunque no voy a ir a la factura registrada. Y voy a generar una nueva factura igual que esta. Le pongo el artículo. Y registro. Ahora lo que voy a hacer es desde los documentos registrados, y esto vuelvo a reiterar, es porque desde una versión Cronus hay que generarlo desde aquí. Voy a generar el documento Verifactu. Este uno y este otro. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a ir a los documentos que yo he generado, luego veremos también esto de los documentos que es. Voy a ir al final, que serían este, y quiero entrar en este documento, quiero que veáis que está en control de flujo y si comprobamos nos dice que la factura no está encontrada. Ahora sí, os explico qué es esto del control de flujo. Verifactu como normativa y para evitar saturaciones te dice que puedes hacer una presentación de hasta 1000 facturas en una única presentación, pero no quiere que hagas 2 presentaciones en menos de 1 minuto. Nosotros no vamos a esperar a que tengas 1000 facturas para presentarlas. En el momento que tú registras una factura la vamos a presentar, pero si registras varias facturas más en menos de 1 minuto, lo que hacemos es almacenarlas en nuestro sistema. ¿Para qué? Para que nuestro robot, que cada minuto está revisando las facturas, las presente por ti. ¿Cuándo vas a saber tú que se van a presentar? ¿O cómo sabes tú que no se han presentado? Porque están en ese control de flujo. Aquí, debajo de la imagen del QR, tenemos lo que es la sección control de flujo, que nos va a decir cuál es la fecha de la próxima presentación. En este caso nos dice que no presentes una factura, la siguiente no puedes presentarla hasta por lo menos esa fecha. Nosotros lo que haremos en este caso es a las 10:05 haremos una presentación. ¿Y cuántas facturas se van a presentar? En este caso una, porque solo tenemos uno. Si nosotros esperamos a las 10:05, deberíamos comprobar, aún no son las 10:05, aún no está presentada, pero a las 10:05 se debe ya presentar. Así que vamos a esperar un momento y comprobaremos que se ha presentado correctamente. Esto nos puede pasar, pues, como hemos dicho, desde 1 hasta 1000 documentos. A ver si llegan las 10:05 y como podéis ver, ahora ya está. ¿Esto qué va a querer decir? Que la persona que se lleve ese QR, si lo comprueba en el mismo momento, no la encontrará, pero si lo comprueba pasado 1 minuto ya la encontrará. Como podéis ver, aún estamos en control de flujo. ¿Cómo sabemos nosotros qué ha pasado, ¿no? o cuál es el estado? Tenemos la acción que se puede ejecutar de forma manual desde comprobar. Haciendo la comprobación, el sistema nos diría si está en éxito o está en error. Si estuviese en error, tendríamos que hacer la corrección que hemos hecho antes. Si está en éxito, hemos acabado. Estos serían 3 casos que nos podemos encontrar. El de éxito, el de que hay que hacer una corrección y el de control de flujo. Lo que vamos a hacer ahora es que veáis cómo debemos hacer las facturas correctivas. Esto es algo que en la nueva versión, que es esta ya la que estamos mostrando, se debe implementar de esa forma. ¿Por qué decimos esto? Verifactu admite 2 formas de realizar las facturas correctivas. Una forma es que tú hagas una factura normal y luego hagas otra factura normal indicando qué facturas corriges y con el importe que estás corrigiendo. O otra forma es que tú hagas una factura normal, hagas un abono, que sería una factura en negativo para Verifactu con el importe de la factura original y luego hagas una factura correctiva indicando que corriges una factura, pero ya sin importes. ¿Por qué? Porque has hecho un abono. Para que en Verifactu quede la misma información que queda en nuestro sistema, lo que hemos hecho ahora es hacer esos 2 pasos. Entonces, vamos a ver cómo habría que hacer una factura correctiva de una de estas facturas que acabamos de registrar. En este caso, yo lo que haría, lo primero sería un abono de venta. Y en ese abono de venta, yo si quiero puedo poner factura correctiva o no. Aquí ya sería, para nosotros nos daría un poco igual. En este caso voy a coger el mismo cliente, le voy a poner la fecha de hoy,
Le voy a poner aquí lo mismo. Y como podéis ver aquí en los abonos, en las versiones anteriores aquí sí que nos ponía que eran rectificativas. La forma de hacerlo correctamente es ahora así, de esta forma. Sigue siendo una factura, pero es una factura que se va a presentar en Verifactu en negativo. Nosotros vamos a registrar este abono. Le voy a decir que sí. Puedo ir al abono y si yo compruebo el abono, veo que también tengo esta información y el abono también tengo que presentarlo en Verifactu. Lo mismo, si yo registro el abono en un entorno normal de producción, directamente se generaría, aquí en este caso tengo que ir yo. El abono podéis ver que es lo mismo, la diferencia es que el importe está en negativo, es una factura negativa. Ese es el primer paso que nosotros hacemos. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la factura que va a sustituir a la anterior. Entonces, vamos a la factura y aquí vamos a crear pues, otra factura. Le vamos a decir lo mismo que estamos haciendo en todas. Voy a ponerle la fecha también. Pongamos que es el mismo importe. Estoy poniendo los mismos datos, pero podría ser que me he equivocado en algún dato del cliente o de cualquier tipo. Y la diferencia es que esto es una factura, pero es una factura que nosotros vamos a corregir una anterior. Hemos hecho un abono para que los importes se igualen, pero ahora le voy a decir que es una factura correctiva. Le voy a decir que es una factura rectificativa y además le voy a decir que es por sustitución. Y le voy a decir también cuál es la factura que yo rectifico. En este caso, la factura que yo rectifico, si no recuerdo mal, sería la última, a ver, esta mismo, que es esta factura. Aquí podría ponerle varias. Yo podría poner el filtro de quiero que sea la 82 y quiero que sea la 80, por ejemplo, por poner un caso. Podría hacer esto. En este caso, voy a poner solo una. Cuando ya lo tengo, voy a registrar, como he hecho con todas. Me voy al documento. Aquí veré también que tengo la información. Genero el documento Verifactu. Y ahora accedo al documento Verifactu. Aquí ya veo el documento Verifactu y lo que voy a comprobar es que se ha presentado esa factura. Esta sería la forma de realizar las correcciones en Verifactu, las facturas correctivas. Casos que no vamos a poder encontrar. Nosotros, cuando tengamos la configuración activa, cada vez que se registra una factura o un abono, se genera aquí este documento Verifactu. Y aquí tenemos el listado. En este listado estamos viendo también el estado de la plataforma. Como buenas prácticas al principio, vamos a registrar la factura y una vez registrada la factura vamos a comprobar que se haya presentado correctamente. Si no, pues la corregimos. Llegado un momento, vais a olvidaros de eso y vais a revisar este listado. Y en este listado las que estén en éxito las dejaremos y las que estén en error pues deberemos corregirlas. Podemos corregirlas desde aquí. Entramos, la corregimos y listo. La finalidad es que estén todas en éxito. ¿Qué casos se pueden dar? ¿No? Pues si yo aquí tuviese, por ejemplo, que hay muchas que están en control de flujo, porque mi casuística es esa, yo no tengo que ir una a una. Yo tengo aquí unas tareas que son comprobar documentos. Y esta de aquí lo que me va a hacer es me va a comprobar todos los documentos y aquellas que estén en control de flujo me las van a poner ya o en éxito o en estado de error. Ese sería el caso. ¿Qué puede pasar también? Que por falta de configuración, porque nuestro sistema o Verifactu esté caído, no podamos presentar facturas. Si no podemos presentar facturas, no vamos a tener tampoco el QR. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros igualmente generamos el documento, pero en este caso se quedan, por ejemplo, como este, que no se han podido enviar. Si no se han podido enviar por algún motivo extra, que no es por falta de configuración, no pasaría nada. Tenemos una acción que te permite reenviar los documentos fallidos. Si
fuese por falta de configuración, habría que entrar aquí en el documento, hacer el cambio, y una vez hecho el cambio, ya sí que podríamos volver a enviarlo. Esa acción de enviar documentos fallidos también está aquí. Es una tarea que se puede también programar, tanto esta como esta. Y esto sería, pues se puede decir, cómo hacemos la implantación en SAS. A partir de aquí, lo que quiero comentaros ahora es las diferencias que no vamos a poder encontrar entre hacer una implantación en SAS y hacer una implantación en versiones on-prem o versiones NAV. En el caso de versiones on-prem, nosotros os suministramos el paquetizado. Es un paquetizado que son pues, aplicaciones .app que vais a tener que instalar en el entorno del cliente pues, a través de PowerShell. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos también? Que si ya estáis registrados en el portal o el cliente está registrado en el portal de producción, desde el mismo portal de producción tenéis acceso a poder descargar las soluciones. Pues en este caso, para que lo veáis, este es nuestro portal. Yo estoy registrado en Verifactu. Yo tengo aquí mi home y tengo aquí versiones. Yo podría venir aquí a versiones y aquí tengo de todas las versiones on-prem que tenemos actualmente disponibles, tengo la opción de poder descargarla. Siempre vamos a tener la última. En este caso, fijaros que también la 27010, que es la última de SAS, también la tenemos para on-prem. Tendríamos aquí la opción de descargar y aquí tendrías el paquetizado. Esa sería una opción. Tú ya lo podrías instalar y a partir de ahí ya hacer la implantación como estamos haciendo. Diferencias principales que no vamos a poder encontrar. Sobre todo en versiones on-prem. Si no recuerdo mal, en las últimas ya se tiene la opción de añadir el entorno de pruebas, pero aquellas que no tengan la opción de añadir el entorno de pruebas, la diferencia es que el registro, si se hace en producción, se puede hacer desde el mismo sistema, pero si se hacen pruebas hay que seguir otros pasos, que os voy a detallar ahora. El registro vamos a poder hacerlo desde el mismo sistema o a través de nuestras URLs, bien en nuestro portal de pruebas o bien nuestro portal de producción. Si nosotros, por ejemplo, vamos a registrarnos en el portal de pruebas, yo aquí voy a tener la opción de, sabiendo que es el portal de pruebas, no tengo usuario, pues podría aquí rellenar todos los campos. Son todos necesarios, es igual que lo que hemos hecho antes. Aquí sí que tendríamos lo del CAPTCHA, he leído acepto las condiciones, y le daríamos a registrar. Diferencia, que aquí te va a llegar un email para que tú valides la cuenta. Este sería el caso, por ejemplo, de pruebas. Si fuese para el de producción, lo mismo. Yo en este caso es donde estaba antes, tendría la opción de no estoy registrado, pues crear la cuenta y me registraría en producción. Recomendamos que, aunque se haga en el entorno de pruebas, también os registréis en producción y que nos notifiquéis a nosotros que ya está registrado. ¿Por qué? Porque así os asignaremos el plan que tiene contratado el cliente. De esa forma ya lo tendrás y cuando se tenga que poner en producción ya lo tendrás operativo. ¿Qué habría que hacer en el caso de que queramos poner en una empresa, por ejemplo, en pruebas y no tenemos la opción de poner aquí el entorno de pruebas? Pues una vez estamos registrados en pruebas tendríamos aquí el identificador de cliente y lo que habría que hacer es la configuración de Verifactu, la URL API, que es la que utilizamos, utilizar la de pruebas. En este caso la de pruebas es esa. También lo voy a poner aquí. URL de pruebas es esta y la URL de producción sería esta. Esto es algo que también os pasaremos. Y este sería para versiones on-prem. ¿Qué habría que hacer para poder instalar una solución en un entorno, por ejemplo, de versiones NAV? Lo primero es nosotros os pasaríamos también el paquetizado de la versión que vosotros tengáis en ese momento. El paquetizado pues lleva el FOB y lleva el TXT. Sois vosotros quien hace la fusión de objetos con los objetos estándar del cliente. Y una vez lo tengáis ya, lo normal es, si se va a poner primero en pruebas, pues hacer lo mismo. Registrarnos en el entorno de pruebas
o registrarnos en el entorno de producción. ¿Cómo habría que configurarlo dentro de NAV? Aquí lo estamos viendo en una versión SaaS o incluso on-prem, que es muy similar. En NAV cambia un poco, pero también lo tengo aquí preparado para que lo veamos. Nosotros en NAV tenemos aquí, en departamentos hemos añadido IQSIGN Verifactu, y en IQSIGN Verifactu tenemos la configuración. Aquí en la configuración tenemos IQ Library, donde tendríamos que poner el identificador de cliente del entorno correspondiente, bien el de pruebas o bien el de producción. Y en configuración IQSIGN Verifactu, lo que haríamos también sería pues lo mismo, añadir la URL API manualmente de las que hemos visto antes aquí en el documento, una u otra, y una vez eso lo tengamos, pues ya tendríamos la opción que hemos hecho desde la configuración desde Business Central. En este caso la configuración pues es un poco distinta, no tenemos asistente, pero sí que tenemos aquí acciones que nos pueden pues obtener los códigos, pues cargar datos iniciales para el caso de tener los permisos de usuario. Para versiones bastante anteriores que tengan problemas de seguridad con los TLS, tenemos también una opción de añadir el TLS. Vamos a tener también la opción de acceder a los números de serie, los códigos Verifactu, países y regiones, la configuración de los grupos registro de IVA, como hemos visto también en las otras versiones, tenemos los mismos campos. Tenemos también aquí la opción de el certificado y la contraseña, se gestiona de la misma forma. Y a partir de ahí ya funciona como en la versión SaaS. A partir de las facturas registradas se genera aquí tenemos el QR, tenemos lo del control de flujo, es todo igual. Lo único es que cambia un poco la forma de cómo pues instalarlo, configurarlo y cómo indicar las URLs, tanto para registrar los usuarios como para las APIs. Y dicho esto, por mi parte se puede decir que así es como hacemos las implantaciones. Por recapitular un poco, ya os dejo con turno de preguntas. En una o dos sesiones hacemos una primera revisión de la solución, instalamos la solución, explicamos los requisitos, registramos el usuario y luego hacemos la formación explicando las distintas casuísticas que se nos pueden dar, para que al final luego pues, se le pueda decir, tenemos un soporte en el cual si tenéis algún tipo de problema, pues podéis contactar con nosotros. Ahora sí, Juan, si por mi parte estaría todo, no sé si quieres hacer algún apunte o algún comentario. Sí, gracias, gracias Carlos. Antes de pasar al turno de preguntas, sí que quiero puntualizar un apartado importante por las preguntas que puedan surgir, y es que qué ocurre en versiones Navision 2015 anteriores, ¿vale? Como sabéis, IQSIGN Verifactu está disponible a partir de Navision 2015. Para versiones anteriores, y algunos de vosotros ya, bueno, ya lo hemos comentado, ya lo hemos tratado, estaría disponible la funcionalidad API. ¿Vale? ¿Qué significa la funcionalidad API? Pues en definitiva la propia API que se consume, ¿no? Las versiones soportadas, podéis integrarla de forma ad hoc con la versión del cliente. Estas versiones anteriores, en función hasta donde estemos hablando, pues evidentemente también tienen ciertas limitaciones técnicas. Entonces, en ese caso, aquí lo que podemos hacer es organizar una sesión de revisión de la API para que si surge el escenario con estas versiones antiguas o con otros entornos, algunos de vosotros con FANO o con AX, pues que sepáis que también estaría, ahí os podemos aportar esa solución. Después también comentaros, hoy hemos lanzado un comunicado de la nueva versión que ya tenemos disponible para todo el tema que ha comentado Carlos, ¿no? de estas facturas rectificativas y demás. La semana que viene tendremos la nueva versión también correspondiente a NAV para una serie de modificaciones. Ahí si quieres, Carlos, comentarnos al respecto de la nueva versión de NAV, sobre todo por el tema de los objetos estándar y un poco el porqué de esta nueva versión que tendremos, para que aprovechemos ahora que estamos todos y bueno, Sí, sí. trasladarles un poco al respecto de esta nueva versión de NAV en concreto para este tema de los objetos. Sí, sí, Juan, ahí en este caso nosotros ya estamos en versiones NAV, ya hemos hecho la actualización para tener en cuenta las facturas correctivas. Lo que nos hemos dado cuenta en algunos casos es que hay
las tablas de sales header suelen ser un poco conflictivas, tienen poco espacio. Estamos preparando una nueva versión en la cual los campos no se van a añadir en esas tablas, se van a añadir en tablas como si fuesen tablas extendidas, y de esa forma, pues si es vuestra casuística, en lugar de pasaros el paquetizado normal, os pasaríamos el paquetizado que tiene esas tablas extendidas. Eso es algo que aún no tenemos preparado, pero en breve lo tendremos preparado. Sí, ya os digo, en principio prevemos que la semana que viene lo tengamos ya y estarán también esos paquetizados nuevos. Antes de pasar al turno de preguntas, más que nada por si alguien tiene que salir, quiero recordar lo siguiente, porque hay gente que se ha ido uniendo durante la sesión. Voy a ir a la presentación y así lo podéis ver. Vale. Que es lo relativo, que esto os lo compartiremos también con el clip de la sesión posteriormente, que es el apartado de la documentación online, docs.inocubit.com, donde están las guías de instalación y configuración, paso a paso, y apartados de extensibilidad. Esto os lo enviaremos también, lo he dejado también Irene al principio de la sesión en el chat, y el canal de soporte, ¿vale? Con el link también en el chat, donde tenéis todos los pasos para daros de alta en la plataforma de soporte. Pasamos, si os parece, ya al apartado de preguntas. ¿Vale? Voy a ir al asistente y voy a ir revisando todas las que han ido llegando. Si alguien quisiera participar de viva voz, también os podemos dar capacidad, ¿vale? Está mi compañera Irene, nos levantáis la mano y ella os da paso. Voy a empezar por la primera. A ver que no me deje ninguna anterior. La primera ha llegado prontito, no llega a las 10. Vale, una pregunta doble. ¿Sabéis si la EAT valida los CIF del cliente como en el sí? Sí, respondo yo, Juan, ahí. Aquí sí que sí que hace validaciones en cuanto a clientes. Si los clientes son de fuera de España, ahí no valida el NIF. Si el NIF indicado es NIF de empresa, comprueba que el formato del NIF sea correcto. Pero si es un NIF de un particular, exige que ese particular esté en el censo. Y la comprobación que hace Verifactu la hace por el NIF y por al menos un nombre, o sea, el nombre y un apellido. Eso es algo que nosotros también validamos. Perfecto. Siguiendo la pregunta, nos dice, entiendo que una vez que IQ dice que el estado es éxito, es porque ya lo considera válido. No puede darse el caso de que IQ lo considere exitoso, pero la EAT no. Así es en el momento que nos dan estado éxito, quiere decir que se ha presentado correctamente y nosotros ya ponemos ese estado éxito. Y ahí se puede decir que ya la factura se ha presentado. Eso no quiere decir que esa factura realmente sea correcta, porque a lo mejor es una factura que vosotros luego habéis presentado y luego hay que corregirla, pero presentada allí, está presentada bien y cumple con el formato Verifactu. Seguimos. Si un cliente es de tipo venta ticket, ¿puedo configurar la ficha de cliente para que siempre lo considere factura simplificada? Así es. A nivel de cliente tenemos los campos tipo factura y simplificada, que prevalecen frente a al estándar. Si tú le indicas a un cliente, cada vez que se ponga ese cliente, se pondrán esos datos. Ok, seguimos. Entendemos que hay algún listado donde poder ver todo lo que está en estado de error. Sí, en el listado de documentos Verifactu, nosotros en el área de trabajo tenemos distintos filtros, pero ahí está el filtro que se puede aplicar por el estado. El estado puede ser éxito, error o advertencia, que al final viene a ser lo mismo, o control de flujo. O sea, se podría ver todos los que están en error para poder tú corregirlos y que pasen a estado de éxito. Okay. ¿Y para la subida automática hay que gestionar alguna cola? La subida se hace en el momento que se registra la factura. En ese momento ya se sube allí. ¿Qué puede pasar? Que por lo que he comentado, que hay algún tipo de error, no aparezca. Entonces ahí está la tarea de reenviar documentos fallidos, que se puede ejecutar manualmente o se puede llegar a programar a través de una code unit. Es una code unit que se puede programar en programador de tareas. Aquí contestamos también a la siguiente, que dice que hay alguna forma de presentar las Sí, facturas de forma automática al registrar desde BC sin tener que ir al histórico y darle el sí, botón. sí, eso había comentado que era porque en nuestro entorno de pruebas lo hacemos de esa forma. También para que sepáis que si, por ejemplo, tenéis alguna factura registrada
antes de instalar la solución, que también tendríamos la opción de generar el documento Verifactu desde ahí. De acuerdo. Siguiente, las facturas registradas con éxito te da la opción de cancelar. ¿En qué situación se utilizaría esta opción? ¿Qué hace con la factura reportada a la agencia tributaria? Sí, aquí no había comentado lo de cancelar porque es una opción que tiene Verifactu, que lo que viene a decir es, si tú has presentado una factura que nunca debía haber sido presentada, tú la puedes cancelar. Pero si es una factura que has presentado que luego tienes que corregir, pues hace el abono y luego hacer la factura rectificativa. Pero estaría esa opción. Lo único, pues que ahí en ese caso, si tú tienes una factura que nunca debería haber sido presentada allí y la cancelas, allí no estará. Pero luego, ¿qué tendrás que hacer en tu sistema? Pues igual tienes que hacer por diarios, quitar los importes. Ahí sí que lo desconozco y sería en función de vuestra casuística. Siguiente, la configuración del flujo convive bien con la facturación masiva por lotes en Business Central. ¿Se puede hacer presentación a Verifactu por lotes y que el control de flujo se encargue de subirlas? Claro, la idea justamente es esa, es si tú haces facturación masiva y, por ejemplo, registras pues 100 facturas y esas 100 facturas se registran en menos de un minuto, la primera va a entrar y las siguientes 99 deberían estar en control de flujo. Y pasado ese minuto, esas se irán presentando desde nuestro sistema y lo único que tendrías que hacer es comprobarlas. Lo lógico sería que lo hicieses a través de la tarea comprobar documentos, si no tendrás que ir una a una dándole a comprobar. Siguiente. Buenos días, Carlos. Nos surge la siguiente duda a la hora de facturar. Nosotros como empresa solemos facturar siempre con fecha factura y fecha emisión de documento a 30 o 31, los dos con la misma fecha. Las dos con la misma fecha. Aunque realmente esa factura la solemos hacer y facturar con un par de días pasados de esa fecha. Al hacerlo, nos ha dado error. ¿Podrían decirme qué opciones tiene la solución para contemplar este supuesto? Entiendo que esto es porque habéis registrado con una fecha futura. Lo que dice Verifactu en este caso, si es así, es que ellos no quieren fechas futuras, quieren la fecha de hoy. ¿Qué opciones tenemos? O le cambiamos bueno, en esta nueva versión ya no vamos a poder cambiar la fecha de expedición. ¿Por qué? Porque esa fecha de expedición es cuando tú has registrado la factura en tu sistema. Tu sistema estará bien registrado porque te permite registrar fechas futuras, pero Verifactu no lo quiere. La opción normal sería esperarse al día que sea de la fecha y ahí hacer la acción de actualizar sin hacer ningún cambio. De esa forma ya Verifactu lo aceptaría. Otra opción es que sea el caso que yo he puesto, que es la fecha de envío. La fecha de envío yo sí que puedo cambiarla, pero la fecha de factura no. ¿Y por qué no cambio la fecha de factura? Porque forma parte del QR. Si tú cambias la fecha de factura, además de estar cambiando la fecha, que en tu sistema sería una y en Verifactu sería otra, estarías cambiando también el QR. Perfecto. Siguiente, ¿los ficheros XML que se envían a la agencia tributaria se pueden consultar? Nosotros, el fichero XML no existe un fichero XML en sí, sino hay una especie de XML que es un cuaderno que es el que nosotros rellenamos con los datos de Verifactu. Pero ese fichero no es un fichero que descargamos y luego lo enviamos, sino es un fichero que generamos al mismo momento, con lo cual no lo tenemos para descargarlo. ¿Podrías explicar cómo añadir el QR en un formato factura de venta personalizado RDLC o Word 50.000? Vale. En un formato de factura personalizado, que es un rango 50.000, ahí al no tener acceso a nuestra tabla, lo que tendréis que hacer es extender o desarrollar ese y recuperar el registro del documento Verifactu. Como he comentado, el documento Verifactu tiene una clave que es el tipo y el número de factura, con lo cual puedes llegar ahí y obtener ese campo que es, si no recuerdo mal, es un mediaset. A partir de ahí ya, pues a través de código, pues se podría llegar a indicar. Yo ahora mismo desconozco cómo hacerlo en un RDLC y en un Word, pues en este caso es como he mostrado en el mensaje, en la presentación de antes. Genial. Siguiente, ¿cómo podría parametrizarse el sistema para excluir algunos documentos en el envío a Verifactu? Sí, ahí en ese caso es como he comentado en los números de serie. En los números de serie, si tú tienes una serie de facturación que no quieres enviar a Verifactu, puedes marcar el check de excluir del proceso Verifactu.
La siguiente es la de la declaración responsable de versiones anteriores. La haciendo Qubit, sí, la declaración responsable la hacemos nosotros en todas las versiones en definitiva que soportamos y está disponible, está accesible desde nuestra web, o sea que esa documentación está pública, ¿vale? Si la necesitáis. Si el abono cancela la factura y no se va a registrar nueva factura correctiva, ¿se deben rellenar los campos de tipo rectificativa y factura rectificada en el abono? No, no sería necesario. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, haces una factura, tú tienes una factura de 100 y tú lo que vas a hacer en tu sistema es cancelar esa factura con un abono, con lo cual el importe te queda 0. Tú tienes que presentar en Verifactu una de 100 y una de menos 100. Entonces, cuando presentas el abono ya va a ser negativo. Ese abono no hace falta que sea rectificativa. Habría un caso en el que fuese, este no lo hemos explicado antes, porque hemos hecho un caso de rectificación por sustitución. Si fuese el caso de rectificación por diferencias, que tú tuvieses un importe de 100 y, por ejemplo, debía ser de 80, tú ahí sí que podrías hacer un abono que serían pues menos 20, lo que tú registrarías en tu sistema serían 20 para el abono, que sería negativo, y en Verifactu se presentaría negativo. Y ahí sí que podrías decirle en ese abono que es rectificativa por diferencias. Pero en el caso de que sea solo un abono que no vayas a hacer luego ninguna correctiva, es un abono y no se le indica el tipo rectificativa. Genial. Siguiente. Si un cliente envía las facturas vía mail en un proceso desatendido al registrarlas, ¿el QR está disponible en ese momento? O, según he entendido, puede que el QR no lo esté porque la comunicación no ha sido exitosa. ¿El QR lo genera la API o lo genera la agencia tributaria? Vale. El QR lo generamos nosotros, que es nuestra API. El QR al final es una URL fija que tiene una serie de parámetros, como hemos dicho, la fecha, el emisor, el número de factura y el importe, y lo generamos. ¿Qué puede pasar en un caso en el que vosotros tengáis pues, un TPV que queráis ya imprimir, pero ese TPV no presenta en Verifactu y ese TPV os va a mandar a vosotros facturas que se van a registrar por la noche? ¿Se podría llegar a implementar un QR en ese TPV siguiendo la lógica que hemos dicho de esa URL y luego después cuando ya se mande a las facturas del sistema, ahí ya se presentarán realmente? Ese QR, si se han enviado con los mismos datos, va a seguir siendo el mismo. Siguiente. Siguiendo la pregunta anterior sobre el QR en un formato de factura de venta, nos comentan, ¿y en formato Word pero de report personalizado, que no es el estándar 1306? Pues ahí sería, el primer paso sería que tuvieseis en ese report tuvieseis nuestro campo y luego después hacer lo mismo que he hecho yo en el formato, que es he exportado el formato y como ya tengo el campo, lo he añadido a ese formato Word, he guardado y luego en el formato lo importo. ¿Vale? ¿El límite máximo de 1000 facturas es por día? No, es por presentación. En una presentación puedes presentar hasta 1000 facturas. Si tú, por ejemplo, tuvieses, imagínate, que tienes 1200 facturas que se van a presentar, nosotros la primera entraría, luego las siguientes 999 irían al minuto y el resto irían también en la siguiente presentación, pero eso es algo que gestionamos nosotros de nuestra API. Bien. La siguiente, tenemos varios clientes que están emprendiendo proyectos de migración a ABC SaaS, pero necesitan una solución para Verifactu para cubrir el requerimiento legal mientras se finaliza el proyecto. Si instalamos la versión de NAP, todos los datos migrarían cuando fuéramos a la versión de BC. Entiendo que mantenéis la numeración de objetos del add-on. ¿Haría falta migrar el tipo de licencia o suscripción para pasar de la versión C a la BC? Sí, aquí hay una parte, la voy a contestar yo, la otra parte, Juan, igual lo de la licencia no sabría muy bien cómo iría. La parte que yo contesto es, la numeración en un principio era la misma, pero ahora es distinta, la numeración de NAV y la numeración de BC. El motivo es porque en su día tuvimos un rango de objetos 70 millones y esos 70 millones para versiones NAV no se pueden utilizar. Entonces, versiones NAV están en rango 7 millones y las versiones BC en 70 millones y no tenemos un proceso así de migración.
Lo único que podríamos hacer es pues, indicaros la relación de unas tablas con otras. A nivel de licenciamiento como tal no cambia nada. La suscripción anual sigue siendo exactamente igual. Siempre que esté al día esa suscripción, os enviaríamos los paquetizados de la versión en concreto a la que migraría. ¿Vale? Eso funciona igual como siempre en todas nuestras apps, en definitiva. No cambia en este caso de NAV a ABC como tal. ¿Vale? El licenciamiento de Equation Verifactor es igual para todas las versiones que están soportadas desde NAV 2015. Vale, siguiente. Vale, no es una pregunta como tal. ¿Se puede dejar configurado a partir de una determinada fecha o únicamente se activa? Únicamente es el cheque de activación. Como he comentado, lo ideal sería si vais a, por ejemplo, a trabajar en pruebas y queréis ya configurar en producción se configura todo, pero sin activar ese check. Y en el momento que se active, ya se enviarán las facturas. Perdonad, bueno, existe la opción de configurar, han llegado un poquito tarde, Verifactor para que no transmita una serie de facturas. Sí, sí, lo hemos comentado, pero es a nivel de serie de facturas tenemos un check de excluir del proceso Verifactor. Siguiente, en soporte premium, la comunicación es directa del cliente con vosotros. El soporte premium, os contexto yo. Vosotros decidís de alguna forma el soporte, como bien sabéis, por defecto siempre al partner. Pero si queréis que el cliente tenga acceso a la pasarela de soporte, por nuestro lado no habría problema. ¿Vale? Es decir, al final es una decisión más vuestra. Simplemente que si sucede el caso de que sea el cliente, pues pueden haber ciertas consultas que se nos pueden llegar a transmitir que después os rebotaremos a vosotros si fuera algo por vuestro lado. Pero en definitiva es una decisión vuestra. La siguiente habla del licenciamiento, precio que el precio visto que es de 130 euros mensual, pero facturación anual, correcto. ¿Hay posibilidad de facturación mensual? No, por defecto es facturación anual. Por otro lado, si eres partner y revendedor, ¿hay alguna ventaja o cómo debería ser? El partner se debe registrar en vuestro portal y generar una API para cada cliente. Sí, evidentemente, si sois partner nuevo que todavía no tenéis firmado el contrato de distribución, pues hay que firmar el contrato de distribución con las condiciones que ahí se indican, ¿vale? Si no lo hemos hecho, no habéis tenido comunicación con nosotros, pues sería cuestión de agendar con el partner account que se os asignase por ubicación. Entonces, eso os lo podemos ver uno a uno ya con vosotros. Y en cuanto al registro, sí lo hemos comentado también, para la alta de clientes se requiere un registro previo en nuestro portal y un poco pues, siguiendo lo que hemos visto hoy en la sesión. La siguiente cuestión es, no me queda claro para las versiones antiguas, por ejemplo, para una versión BC13, ¿es una API o un FOB de instalación? Si quieres, Juan, comento yo ahí. Nosotros tenemos modalidad API. Al final nuestras soluciones utilizan nuestra API, ¿no? Tienen las llamadas necesarias. Y debería ser, pues, el desarrollo para utilizar esa API correría de vuestra cuenta. O sea, es hacer algo parecido a lo que hemos hecho nosotros en versiones posteriores, pero utilizando nuestra API. No es que haya un FOB para poder instalar. Sí, esto para versiones, como decían, anteriores a NAP 2015. ¿Vale? En 13, si no me equivoco, es FOB, ¿verdad, de Carlos? Sí, sí. Es en CEAL. ¿Pasa algo si después de hacer un abono que anula una factura, en la nueva factura no le especificamos que es de una sustitución? ¿Qué pasa si la nueva la hacemos como factura nueva normal? A ver, aquí en este caso deberíamos consultarlo con Verifactu, porque Verifactu lo que viene a decir es que cuando tú vas a hacer una factura correctiva, la forma de hacerlo es haciendo un abono y después haciendo la factura correctiva. Si para vosotros es un caso distinto, ahora mismo lo desconozco. Si se podría dar que tú directamente hicieses un abono para quitar una factura. Es posible que te lo permitan, pero sería una cuestión que se podría consultar con Verifactu. Siguientes, ¿tienen algún ejemplo para ver cómo pintar el QR en versión 18? Pues no tenemos ejemplo porque normalmente este tipo de cosas siempre las delegamos en el propio partner.
Nosotros lo que decimos Sí. es, pues igual que en el caso de, hacemos lo mismo que añadimos la imagen como si fuese información de empresa. Entonces, si veis cómo está el informe de factura de venta que saca el de información de empresa, pues es muy similar. ¿Se contempla la posibilidad de facturar a fecha futura y que se programe BC para que presente las facturas cuando llegue la fecha? Pues en un principio no teníamos previsto hacer esto. La opción que hay es eso, esperar a ese momento. Si, por ejemplo, podéis considerar vosotros el hacer un proceso que diga, si la fecha es futura, voy a esperar y lo lanzo yo, filtro por aquellos que sean esa fecha y ejecuto la acción de actualizar en ese momento. Ok. ¿Cuántos días tenemos para hacer el envío Verifactu? ¿Se puede configurar, por ejemplo, que se envíen las facturas de ayer? Tú puedes presentar facturas en Verifactu con fecha de este año o el año anterior. O sea que por ahí no hay problema. Lo único que te dice es que facturas futuras pues no las presentes. Pero sí podrías hacer eso. Vale. En la configuración en versión SaaS, la URL es la misma para producción y test, solo cambian en on-prem. No, en todas las versiones SaaS, on-prem, NAV, tenemos una URL para pruebas y otra para producción. Tenemos un entorno que es nuestro portal para pruebas, que genera un identificador de cliente, y otro que es para producción. Siempre va por separado. De acuerdo, siguiente. Si el XML no se puede consultar, ¿qué campos de la factura se envían a Verifactu? Lo que se envía a Verifactu es la información referida al emisor, número de factura, la fecha, también se envía el importe y luego se envía también información de los impuestos. De todas formas, existe un portal que si se accede con el certificado digital, se puede comprobar todas las presentaciones que se han hecho. Si me dais un momento, os comparto para que lo veáis. Segundo. Vale. Este portal, os podríamos pasar también la URL, este también es para el de pruebas. Desde aquí nosotros accediendo con un certificado digital, aquí tenemos la opción de comprobar las facturas que se han emitido. Aquí tenemos información del número de factura, el obligado de emisión, las fechas, el tipo de factura, los importes, ¿ves? También las operaciones que hay, dependiendo de los IVAs que tengamos. Hay una serie de campos que se rellenan también, pues el NID del presentador, cómo es el tipo de factura, si es rectificativa, toda la información que tenemos aquí. Pero esto es algo que da la misma Hacienda Pública. Y aquí también pues, se puede ver la huella anterior, que esto va encadenado con las facturas se van encadenando y tienes toda la información. ¿Más preguntas, Juan? Sigo, a ver. Ay, que se me ha ido un segundín la pantalla. Sigo donde nos hemos quedado. ¿Se puede excluir del envío a Verifactu una factura en concreto, no por número de serie? No deberíamos. Como poder, se podría llegar a hacer si tú tienes el check en ese momento activo y lo quitas. Pero no deberías. ¿Por qué? Porque si tú haces eso y es una factura en una misma numeración, tú esa factura no la vas a presentar, pero va a estar en tu sistema. Si luego llega a Verifactu y quiere hacer una inspección, pues ahí podrías tener un problema. Seguimos. Buenos días, una consulta. ¿La solución está preparada en BC para las empresas de Canarias para la presentación de los documentos con OIGIC a la agencia canaria? Sí, de hecho es uno de los códigos Verifactu. Como hemos comentado, en la configuración de los grupos de IVA, el primer campo hace referencia a dónde estamos nosotros, a qué estamos acogidos. Y ahí uno de los valores es IGIC, otro también es IPSI y tenemos también el IVA. O sea que se podría configurar perfectamente. En caso de tener más de una empresa en la base de datos, ¿el ID de cliente cambia? ¿Podemos exportar la configuración de una empresa mediante paquetes para importar en otra? Sí. El ID podéis utilizar el mismo.
De hecho, eso es algo que comercialmente lo puede detallar también Juan. Con el mismo identificador de cliente podéis configurar distintas empresas. Y lo que comentas de la exportación, la configuración es a nivel de grupo registro de IVA. Si tenéis el mismo, pues podríais llegar a configurarlo, pero si no, veis que es bastante simple. Son 4 o 5 campos y solo hay que configurar los que vayáis a utilizar en ventas. A ver, la siguiente. Si la factura tiene error, el error que aparece es el que indica la EAT. Sí, por lo general en las advertencias aparece un error de la EAT. A no ser que sea un error que por algún motivo nosotros hayamos detectado, que ahí sí que es, por ejemplo, que la contraseña del certificado utilizado para firmar no sea correcta, pues ahí te puede dar un mensaje que es de nuestro sistema que se ejecuta antes de presentar allí. Pero cuando te aparecen advertencias, por lo general es por eso. Me ha parecido ver un tipo de factura rectificativa de tipo eliminación. ¿Este tipo cancela algún documento en Verifactu? A ver, me ha parecido ver un tipo de factura rectificativa de tipo eliminación. ¿Este tipo cancela algún documento en Verifactu? De tipo eliminación. Entiendo que será uno de los códigos Verifactu, ¿no? A ver, un segundo, que lo voy a mirar yo aquí. Tipo de factura. Sí, hay tipos de factura. Está F1, que es la factura normal. F2 es una factura simplificada y sin identificación del destinatario. F3 es una factura emitida en sustitución de facturas simplificadas. Y luego ya están las facturas rectificativas. Factura rectificativa de tipo eliminación. No sé si te refieres a alguno de estos tipos. Vale, quedamos a la espera de que nos Sí. puedan detallar. La siguiente nos pregunta si la solución está preparada en AVBC para empresas de Ceuta y Melilla. Sí, el caso es igual que el de Canarias. También existe un tipo de impuesto que es el de Ceuta y Melilla. La siguiente indica, he hecho la instalación con clientes en entorno de pruebas de InnoQubit donde han cargado su certificado. ¿Tendrán que registrarse de nuevo en el entorno de producción de InnoQubit? Sí, así es. Si se ha hecho todo en pruebas, se habrá registrado en pruebas, estará en un entorno de pruebas y se estará emitiendo en Verifactu de pruebas. El proceso de registro de usuario y la instalación de la solución en producción habrá que replicarlo y luego hacer la configuración en cada una de las empresas. Y volver a cargar también el certificado, que debería ser el mismo. Nos dicen, con respecto a la cuestión anterior de del tipo rectificativa de eliminación, ¿era el campo donde se ha seleccionado por diferencia? No sé si... Sí, ese es el tipo de correctiva, que puede ser por sustitución o por diferencias. Por sustitución es que tú anulas realmente una factura entera y la pones nueva. Por ejemplo, tienes una factura de 100 y debería ser de 120, tú puedes hacer la opción de anulo la de 100 y hago una nueva de 120, o si es por diferencias, lo que hago es una nueva de 20 y la de 100 la dejo de antes. Vale. Si nos podéis confirmar que ha quedado claro por el chat, si nos indicáis. Creo que han habido 2 personas que han alzado la mano. No sé si tienes trazabilidad, si no, podéis volver a levantar la mano y os damos paso. Creo que ha sido al inicio de empezar las preguntas, por si queréis participar de viva voz, o igual las habéis escrito ya en el chat y han quedado resueltas. Más que nada por confirmar que no se nos quede nada ahí pendiente de resolver. A ver. Nos dicen, en caso de tener nuevas dudas previas a instalación en cliente, podemos enviar consultas por el portal. Sí, podéis consultar a través del portal de soporte que tenéis en pantalla cualquier duda que tengáis. Vale. Nos dicen, la EAT da opción para poder confirmar que todo lo que ella tiene registrado de Verifactu de una empresa es coincidente con lo registrado en BC. Pregunta.
Pues aquí yo lo desconozco, pero entiendo que no. O sea, Verifacto al final lo que él recibe es todo lo que tú le estás enviando. Entonces, la forma de tú comprobarlo, a no ser que sea con la herramienta esa que os he mostrado antes de comprobación de lo que has presentado y que tú eso lo puedas comprobar que en tu sistema tengas lo mismo, pero que yo sepa la EAT no tiene ninguna herramienta más. La siguiente pregunta dice, ¿se debe registrar el cliente que factura en vuestro entorno y no nosotros como partner? El cliente como tal que vais a registrar en el portal, y esto, bueno, los que ya implantáis hace tiempo y lo sabéis, siempre son datos del cliente. Es decir, ahí sí que se tiene que registrar la razón social, en definitiva, que va a emitir las facturas a la cual se va a hacer la carga del certificado asociado a la empresa, que es la que va a presentar. Manual, sí, nos preguntan sobre el manual, lo hemos compartido al inicio, pero después también nos lo volveremos a enviar con el vídeo de la sesión. Si no me equivoco, el envío se hará mañana con toda la documentación. El vídeo, manuales, el link a lo que tenéis en pantalla, la plataforma de soporte, las URLs también. Que hemos visto durante la sesión, toda la información que habéis visto hoy os la enviaremos. Creo que habrán quedado resueltas las preguntas de los que habían alzado la mano. Si no, por favor, lo podéis volver a hacer, así os damos paso. Bueno, pues venga. Esta otra, en el ejemplo que nos has expuesto sobre la diferencia en la fecha de emisión y registro, ¿qué ocurriría si la fecha, en lugar de ser futura, fuese anterior? Sí, ahí no pasaría nada, no pasaría nada porque te permite, esto me lo he comentado antes, te permite Verifactu presentar facturas con una fecha que sea la del año en curso o un año anterior. Vale, pues vamos llegando al cierre de la sesión. Si queréis, si surgen alguna duda, aprovechad el momento. Vamos a ir llegando al final de la presentación. Antes de terminar, bueno, comentaros los siguientes webinars que tenemos el 25 de noviembre con la firma digital de Docuten y Docuten Connect. Como bien sabéis, el conector dentro de Business Central que hemos desarrollado para todos los flujos de firma digital a terceros, clientes, proveedores, etcétera. Y el 3 de diciembre con la parte de recepción de facturas a pagar con Xflow. Como bien sabéis, desde marzo aproximadamente estamos ya implantando en canal este nuevo aplicativo de OCR, y el 3 tendremos un webinar también de revisión para aquellos que, pues bueno, que todavía a lo mejor no lo conozcáis, para que podáis apuntaros. Irene ha compartido los links de registro ahora por el chat. Y creo que ya habíamos resuelto todo lo que ha llegado, pero vamos a seguir, que acaba de llegar una. ¿Se puede romper la secuencia creciente del número de facturas de una serie y su fecha creciente en registro en Verifactu por la consulta anterior? Nos preguntan. Sí. Respondo yo, Juan. Una cosa es la limitación que haya en el propio Bienes Sistema, Bienes Central o NAV, de que tú no puedas registrar pues números siguientes con fechas anteriores. Pero a Verifacto eso le da un poco igual. Verifacto lo que hace es, en el momento que tú me presentas una factura, me presentas esa factura, luego me presentas la siguiente, yo lo encadeno con la anterior, me presenta la siguiente y la anterior. Si tú presentas la 1, 2, 4, 3, en Verifacto estará concatenadas en ese orden. O sea, que te permitiría hacer eso. Venga, va, que estamos apurando, nos quedan todavía los 3 minutitos. Nos dicen, ¿en qué supuestos se pueden dejar fuera del reporte una serie de facturas?
que yo tenga entendido cuando son facturas que realmente no son facturas. Como por ejemplo lo que he comentado antes, que utilicéis facturas para hacer movimiento de stock o en importe cero. Eso son facturas que no debes presentar. Si son facturas que no debes presentar a alguien, esas no se deberían presentar en Verifactu. Y la siguiente, para añadir el código QR en el formato RDL, ¿es igual que en Word? Sinceramente, no os puedo responder en este caso porque no soy desarrollador de formatos RDL. Pues aquí sería una consulta que deberíamos lanzar nosotros internamente o incluso vosotros como partners podéis tener más idea que yo en esos casos. Con respecto a la pregunta anterior a esta, pero a nivel de la ley de IVA, en repercutidas las numeraciones de facturas han de ser creciente y en fecha, ¿no? Posiblemente sí, podéis conocer igual que en la respuesta anterior la normativa mejor que yo y de hecho Bienes Central lo puede limitar, pero Verifactu no hace esa comprobación. Verifactu al final lo que hace es la concatenación de las facturas que vas presentando. O sea, lo lógico es que si tú en tu sistema ya lo tienes controlado, en Verifactu se estén presentando bien. ¿Vale? Pues nos quedan los 2 últimos minutos por si queréis aprovechar alguna cuestión que haya quedado en el tintero. Es el momento. Pero como decíamos posteriormente, también podréis consultarnos a través del portal de soporte o, como bien sabéis, ya con cada uno de vuestros accounts dedicados. ¿Vale? Pues yo creo que hemos contestado a todas las preguntas. Por favor, indicarnos en este último minuto, si no. Y lo dicho, mañana, si no me equivoco, se lanzará el mail de seguimiento con el clip de la sesión, los manuales, enlaces a la plataforma de soporte, todo lo relativo a la documentación de URLs, credenciales y a partir de aquí, pues lo dicho, consultad cualquier necesidad que tengáis con vuestra persona dedicada y evidentemente que nosotros, aunque el objetivo de la sesión ha sido que podáis ser autónomos en la implantación por una cuestión de poder garantizar que vuestros clientes están cumpliendo con Verifactu, que nosotros seguimos estando aquí, ¿vale? Ya sabéis que lo que necesitéis, como siempre, pues estaremos ya sea a través del portal de soporte o nosotros, mi compañero Javier o yo, para lo que necesitéis. Muchas gracias, Carlos, por la sesión y por el esfuerzo, por el imprevisto que ha surgido, y a Irene también por la convocatoria, y gracias a todos por por entender un poquito la situación, por el cambio de hora. Disculpad el cambio de agendas imprevisto. Ha sido, como bien sabéis, por fuerza mayor. Y lo dicho, a partir de aquí os enviamos toda la documentación y estamos en contacto para lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias a todos. Acabamos a las 11 en punto, más puntual imposible. Así que lo dicho, que tengáis buen día y vamos charlando, estamos en contacto. Un saludo a Hasta todos. luego.